Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y al resto de América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos en este programa de los movimientos que están en contra del uso de cubrebocas o mascarillas y vacunas. Surgen más movimientos antisanitarios, mascarillas y vacunas. De esto estaremos hablando hoy. La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF advierten de un descenso en las vacunaciones durante la temporada de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud también alerta de que el auge de los movimientos antivacunas comienzan a ser una amenaza cada vez mayor. Las marchas antimascarillas en Alemania, Francia, Reino Unido y España son una muestra de la infodemia. Hoy tendremos reportes desde Noruega y Colombia. Usted está invitado a quedarse con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Iniciamos, vamos con nuestra pieza introductoria, nos la presenta como todos los días nuestra compañera Isaura López Villalobos. El mundo se enfrenta a una sindemia de enfermedades en la última etapa de 2020. El único método sanitario unificado en los países afectados por COVID-19 es el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, cuarentenas y la higiene de mano. Así como el planeta se enfrenta a un nuevo virus que marcará la historia de las pandemias, afronta una plaga mayor, la infodemia, la cual genera mayores trastornos, afecta la salud física y mental de las personas. Además, se estigmatiza a cierto sector social. En un mundo globalizado por la digitalización de los medios se da esta afectación, aunado a que en estas duplicidades de pandemia, COVID-19, infodemia, se suman movimientos contra anticubrebocas, distanciamiento social y antivacunas. Los movimientos antivacunas al parecer surgen en el siglo XIX en Inglaterra y Estados Unidos. Las controversias es por la seguridad y eficacia contra difteria, tétanos y la tosferina en un principio, que con el paso del tiempo el panorama se ha ido extendiendo. Esto ha provocado protestas. Con la pandemia COVID-19 han surgido otros movimientos en Madrid. Miles de personas se reunieron para protestar contra el uso obligatorio de mascarillas, el distanciamiento, contra las vacunas y lo que califican como falsa pandemia. Estos grupos han surgido en países donde han tenido rebrotes. Para la Organización Mundial de la Salud, el uso de cubrebocas y las medidas sugeridas son una base sanitaria para prevenir más contagios ante la falta de tratamiento y de vacuna. A 10 meses de la pandemia, aún está en duda que pronto se tenga estos dos esquemas para controlar la COVID-19. Para algunos expertos, el surgimiento de estos movimientos y la infodemia podría echar a la deriva todo lo logrado en la ciencia médica. Los avances, los objetivos en salud pública, que en un futuro inmediato cobra factura y no se frenarían enfermedades, y en estos tiempos de pandemia es sustancial que todo el mundo esté informado y esté consciente de lo que esté sucediendo. En el año de la pandemia por COVID-19 han surgido fuertes cuestionamientos sobre el uso de cubrebocas. Una diminuta mascarilla ha ocasionado fuertes cuestionamientos y debates a nivel internacional si es factible o no su uso, si previene o no la COVID-19. El debate continuará, pero hoy se ha identificado que su efectividad es alta para prevenir el nuevo coronavirus. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Roberto Castañares nos presenta el informe. Roberto, te escuchamos. Adelante con la información.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 han superado los 34 millones después de que este viernes tengamos ya constancia de 240.000 nuevos, de acuerdo a los datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Los fallecidos siguen manteniéndose en el entorno de 5.000 diarios, de modo que ya tenemos confirmados 1.016.000 decesos por esta pandemia. América avanza hacia los 17 millones de positivos que marcará a principios de la próxima semana, mientras que la segunda región más afectada, Asia Meridional, ya está en casi 7.200.000 casos, seguida de Europa que roza los 6 millones. Octubre ha comenzado con el mundo sumido en la crisis provocada por la pandemia y estas tres regiones concentran en torno al 85% de la mortalidad por coronavirus. Por países y de los más afectados, Argentina muestra en estos días la curva más preocupante, claramente ascendente para totalizar 750.000 infecciones. Sudáfrica, por el contrario, aparece como el país donde la transmisión del coronavirus parece más contenida y con tendencia a la estabilización. Sobre las investigaciones, el coronavirus parece impactar más a la salud en grandes ciudades expuestas a años de contaminación, cuyos habitantes serían más susceptibles a enfermedades y no solo respiratorias. Es lo que ha advertido la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, que ha aconsejado reorganizar de manera urgente las urbes para dar prioridad a los peatones y hacerlas más saludables. Neira, por cierto, también ha resaltado la ironía del destino que supone que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya dado positivo en COVID-19. Espera que esta circunstancia le haga empatizar más con las víctimas y con las consecuencias de la pandemia de lo que ha mostrado hasta ahora. En el plano político, la representante de la OMS ha asegurado que la gestión de la pandemia por Trump ha tenido muchas vueltas y algunos golpes de efecto, como el anuncio de retirada de Estados Unidos de ese organismo, algo que espera al final no se haga realidad, porque ha insistido en que ese país tiene un papel muy importante que jugar en la arquitectura global de la salud pública. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Y justo hoy que estamos abordando en este programa, el tema de los movimientos antivacuna y antiuso de mascarillas o cubrebocas, el presidente de Estados Unidos, que como usted sabe, ha sido uno de los mandatarios que no ha promovido precisamente el uso de las mascarillas, dio positivo a COVID-19. Él y su esposa Melania, de acuerdo con un reporte de diversos medios internacionales y particularmente confirmado por el propio presidente de Estados Unidos a través de su cuenta oficial de Twitter, tanto el presidente Donald Trump como su esposa Melania dieron positivo a esta enfermedad. Así lo anunció el propio presidente en la madrugada de este viernes, poco después de que se conociera que una de sus ayudantes más cercanas resultó contagiada. Apenas unas horas antes de conocerse la noticia, se supo que Hope Hicks, de 31 años, y una de las asistentes de mayor confianza del mandatario contrajo el nuevo coronavirus. Ambos viajaron juntos el martes en el avión presidencial rumbo al primer debate presidencial realizado en la ciudad de Cleveland, en Ohio, frente al candidato demócrata Joe Biden. El presidente, que tiene 74 años y por tanto pertenece al grupo de alto riesgo, anunció la noticia en su cuenta de Twitter. Según el examen físico más reciente de Trump, pesaba a principios de este año 110 kilogramos. Esto se considera obeso para su altura de 1.90 metros. Comenzamos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato, lo superaremos juntos, escribió en su red social el mandatario. Todavía no está claro cómo afectará este contagio a la organización del segundo debate presidencial programado para el 15 de octubre en Miami, Florida. El médico de Trump, Sean Conley, emitió un comunicado en el que dijo que el presidente y la primera dama están bien en este momento y planean quedarse en la Casa Blanca durante su convalecencia. Trump casi nunca usa mascarilla y a menudo no mantiene el distanciamiento social
con sus ayudantes u otras personas durante los compromisos oficiales. Estados Unidos acumula ya 208,000 fallecidos por coronavirus, la cifra más alta de muertes en el mundo. El presidente de Estados Unidos se suma a la lista de mandatarios que se vieron contagiados en los últimos meses, como el de Brasil, Jair Bolsonaro, y el del Reino Unido, Boris Johnson. Durante meses, Donald Trump dio a entender públicamente que la gripe común es más peligrosa que COVID-19 y se mostró escéptico sobre la gravedad de la enfermedad. No podemos dejar que el remedio sea peor que el problema, tuiteó Donald Trump el 23 de marzo al cuestionar el cierre de la economía por la pandemia y las medidas de distanciamiento social. Va a desaparecer un día como un milagro, desaparecerá, dijo también sobre este nuevo coronavirus. Sin embargo, antes de que el coronavirus llegara al país, el presidente de Estados Unidos ya sabía que era más letal que la gripe. Según le dijo al periodista Bob Woodward, que quería minimizarlo para evitar pánico. La cuestión ahora es cómo afectará la convalecencia de Donald Trump en la campaña electoral. Es justo lo que hoy se preguntan los analistas, y hay quienes también están sugiriendo que pudiera tratarse de una estrategia más en torno a la campaña que hoy está enfrentando Donald Trump después de que el debate presidencial no fuera del todo exitoso. Por el contrario, algunos analistas lo calificaron como desastroso. Y también cuando ha circulado recientemente una grabación una grabación que presuntamente pertenece a la primera dama de Estados Unidos, en donde se queja del trabajo que ha tenido que hacer como primera dama. En fin, muchos elementos sobre la mesa. Lo cierto es que el presidente y su esposa, según esta información dada a conocer por el propio presidente, han dado positivo a COVID-19. La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF advierten de un descenso en la vacunación durante COVID-19. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF advirtieron de una alarmante disminución del número de niños que reciben vacunas que salvan vidas en todo el mundo. Esto se debe a las interrupciones en la prestación y uso de los servicios de inmunización causadas por la pandemia de COVID-19. Según los nuevos datos de la OMS y UNICEF, estas interrupciones amenazan con revertir los programas logrados para llegar a más niños y adolescentes con una gama más amplia de vacunas. Esos progresos ya estaban frenados tras un decenio de estancamiento de la cobertura. Las estimaciones más recientes de la OMS y la UNICEF sobre la cobertura vacunal para 2019 muestran que mejoras tales como la ampliación de la vacuna contra el VPH a 106 países y una mayor protección de los niños contra más enfermedades corren el riesgo de desvanecerse. Por ejemplo, los datos preliminares correspondientes a los 4 primeros meses de 2020 apuntan a una disminución sustancial del número de niños que completan las 3 dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina. Esta es la primera vez en 28 años que el mundo podría ser testigo de una reducción en la cobertura de la vacuna DTP. Los organismos internacionales advierten que este podría considerarse otro daño más a la salud de la población mundial provocado por la COVID-19. Y para muestra un botón, la probabilidad de que un bebé nacido hoy en día haya recibido todas las vacunas recomendadas para cuando cumpla los 5 años es inferior al 20%, informó Rocío López Fonseca. Tiempo ya de hacer una muy breve pausa. Regresamos con más información. Hoy estamos abordando en este programa especial de coronavirus, la pandemia, los movimientos que han surgido en medio de esta pandemia, principalmente aquellos que promueven el no uso de la mascarilla y también evitar vacunarse una vez que exista una vacuna que haga frente a COVID-19. Pero ¿obligar a vacunarse es la solución para prevenir enfermedades?
Una de las formas que han encontrado algunas naciones para evitar el resurgimiento de enfermedades es mediante la obligación de vacunar a los niños, incluso vincular el ingreso a la escuela con el cumplimiento de la inmunización. Un juez ordenó la vacunación de 2 niños en Canadá luego de que el padre llevó a juicio a la mamá de los chicos. Luego de un brote de sarampión en Brooklyn en 2019, fue emitida una orden para que la inmunización sea obligatoria. Ahora el Senado en México aprobó el dictamen por el que se reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir las vacunas contenidas en el programa de vacunación universal, con base en su derecho a la protección de la salud y en apego al principio de interés superior de la niñez. La propuesta establece que las personas que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda están obligadas a que los menores reciban las vacunas, salvo que medie alguna justificación médica. A principios de 2019, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la renuencia o rechazo a las vacunas es una de las 10 amenazas más graves para la salud mundial. Como resultado, los gobiernos de todo el mundo han echado a andar leyes y políticas para obligar a las personas a vacunarse, así como a las madres y padres a hacerlo con sus hijos, informó Elizabeth Ortiz. Y mire, los movimientos antivacunas no son nuevos, tiene registro de los primeros de ellos, por lo menos hace 150 años. Los antivacunas siempre han protagonizado protestas por la desconfianza hacia los médicos. Científicos del mundo y académicos de la salud y de la medicina han descrito a la vacunación como uno de los 10 máximos logros de la salud pública durante el siglo XX. Sin embargo, la oposición a la vacunación surge desde que se descubrió la misma. La vacunación generalizada contra la viruela comenzó a principios de 1800. Muchas personas objetaban la vacunación porque creían que atentaba contra su libertad. Una tensión que empeoró cuando el gobierno británico en 1853 desarrolló políticas para la vacunación obligatoria. Los movimientos antivacunas tomaron más fuerza cuando en 1998 se publicó en la revista The Lancet un estudio en el que se vinculaba a la vacuna triple viral con el autismo. Todo esto ocasionó miedo del público y reforzó los argumentos de los antivacunas, pero en 2004 se descubrió que el investigador que publicó esos hallazgos tenía un conflicto de intereses y que se le había pagado por indagar en el tema. La vacunación en menores de 5 años es una de las intervenciones más eficaces y costo efectivas que existen para reducir la mortalidad infantil en el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que se evitan aproximadamente 2,5 millones de muertes cada año gracias al cumplimiento de un esquema básico de vacunación en niños y niñas. Hace 30 años que se trabaja un esquema de vacunación en el que se previene, protege y erradican enfermedades. Desde el 2008 se ha incrementado la negativa de los padres a vacunar a sus hijos. Incluso Francia es el primer país con mayor número de personas que rechazan las vacunas, seguido de Bosnia, Rusia, Mongolia, Grecia, Japón, Ucrania, Estados Unidos, entre otros, informó Rocío López Fonseca. Saludamos al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, quien ya nos acompaña en esta mesa de trabajo. Doctor, ¿cómo está? Hola Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, bienvenido. Doctor, todo un tema que estamos abordando hoy en el programa especial. Vamos a tratar de irnos por partes porque me parece que merece una reflexión inicial el tema de los movimientos antivacuna, luego ya entraremos al uso de las mascarillas, pero en el tema de los movimientos antivacunas, ya nos decía Rocío López, es un movimiento muy antiguo. ¿Qué consecuencias ha dejado hasta ahora y qué tanto han conseguido permear esta posición entre la población, doctor? Pues mira, Belén, por fortuna creo que no han permeado de forma importante. Sí es un problema, lo percibo como incluso creciente en algunas partes del mundo, porque quizás ha hecho falta mayor información con relación a el beneficio que tienen las vacunas que han tenido a lo largo de la historia y su comparativa con respecto al riesgo que puede existir con la aplicación de un biológico. Las estimaciones, Belén, es que solamente 1 de cada 1,000 personas que reciben una dosis de vacuna, y es diferente dependiendo del biológico, pueden tener un evento adverso, pero solamente 1 de cada 10,000
pueden tener un evento adverso grave. Esto evidentemente representa un porcentaje muy bajo y el beneficio, sin embargo, es mayúsculo. Porque recordemos que una persona que se vacuna, cuando vacunamos, por ejemplo, a un menor, estamos protegiendo también a su entorno. Estamos con mucho protegiendo a sus convivientes de cada día. Las vacunas, surgidas ya hace más de 2 siglos, cambiaron el rumbo de la historia en función de la disminución tan importante en la mortalidad infantil. No hay en la historia de la humanidad otro hecho más significativo que la aparición de las vacunas con relación a la modificación de la mortalidad infantil. Más de 3 millones de fallecimientos infantiles se evitan anualmente precisamente gracias a la vacunación. Y a lo largo de la historia se han erradicado muchas enfermedades infecciosas gracias precisamente a la vacuna. Y no solo eso, se han evitado muertes, pero también se han evitado una cantidad enorme de secuelas que pueden presentarse a partir de la infancia por enfermedades como por ejemplo la polio. Hace décadas veíamos a un número importante de personas con secuelas de polio. Hoy vemos cada vez a menos personas y por supuesto no de generaciones recientes, gracias precisamente a la casi eliminación total de la polio. Todavía existen en algunos países casos de poliomielitis, cada vez son menos, pero ahí ha existido un trabajo muy intenso y además colaborativo con las organizaciones de la sociedad civil, particularmente, por ejemplo, los Rotarios han sido una agrupación internacional que ha tenido grandes contribuciones al respecto. Bueno, las vacunas, Belén, además cada vez son de mayor calidad, cada vez son más efectivas y seguras. Y también en el desarrollo de las vacunas cada vez se ha facilitado su diseño con propósitos de que su administración asegure una protección más generalizada. Por ejemplo, recordemos que hace muchos años las vacunas eran individuales en cada dosis. Hoy tenemos, por ejemplo, formulaciones que tienen múltiples antígenos para proteger contra varias enfermedades. Ahí tenemos, por ejemplo, la triple viral, que es sarampión, rubiolas y paperas. En otro tiempo, cada una de estas vacunas se aplicaba por separado. Entonces, todas esas estrategias han tenido como propósito que cada vez más personas, más niños sobre todo, estén vacunados contra las enfermedades infecciosas más prevalentes a nivel mundial. Y también hay que recordar que las vacunas no solamente están destinadas para la población infantil. Por supuesto, hay vacunas para la población adulta, hay adultos vulnerables que deben estarse vacunando con cierta regularidad y algo fundamental también, las vacunas para el personal de la salud. El personal de la salud debemos estar vacunados invariablemente, por ejemplo, contra hepatitis B, contra todos los patógenos que son prevalentes durante la infancia, sobre todo los pediatras, porque puede darse el caso de personal de la salud cuya edad en su tiempo infantil no tuvo cobertura con ciertas vacunas y muchas veces el personal de la salud entonces debemos vacunarnos
incluso con biológicos nuevos que en el tiempo en que éramos pequeños no existían, ¿no? Varicela, por ejemplo. La vacuna contra varicela surgió hace aproximadamente 22 años, 23 años. Entonces, es posible que generaciones de profesionales de la salud, por ejemplo, de mi edad, pues no nos vacunamos contra varicela. Muchos tuvimos varicela en la infancia, por supuesto, y tenemos, por lo tanto, inmunidad, pero muchos otros no. Y, por ejemplo, si se dedican al campo de la pediatría, podrían ser susceptibles, y entonces ahí está una excepción, vamos, de vacunación en una circunstancia especial, ¿no? Claro, y seguramente, doctor, también han tenido consecuencias en que hoy por hoy la expectativa de vida del humano ha crecido muchísimo en el tiempo, y yo creo que también tiene que ver precisamente con esta protección que han brindado las vacunas. Doctor, en este sentido, se ha hablado mucho, y particularmente hablemos de las vacunas que hoy por hoy están en la opinión pública. Me refiero a influenza, y ojalá próximamente tengamos ya la vacuna de COVID-19. Y lo traigo a la mesa porque estamos en una temporada donde inician los casos de influenza, y ha iniciado también en varios países la campaña de vacunación contra la influenza. Hay algunas personas que evitan vacunarse porque tienen temor a que la vacuna genere una reacción grave. ¿Qué diría usted a estos casos, doctor, que han ocurrido? Pues que para eso son precisamente los estudios clínicos. Para eso tienen etapas. Las 3 principales etapas clínicas, 1, 2 y 3, tienen ese propósito, su evaluación en función de su eficacia y su seguridad. Hay un principio fundamental en medicina que es prim non nocere, primero no hacer daño, y ese principio ancestral, hipocrático, debe estar siempre presente, es parte de los fundamentos bioéticos en el desempeño de la profesión. Entonces, para cuando una vacuna o el desarrollo de un fármaco ha concluido ensayos clínicos de fase 3, ya se tiene certidumbre de su eficacia y su seguridad. Ya sabemos qué porcentaje de quien recibe dicho biológico puede tener un evento adverso, y quién podría, no quién, pero qué porcentaje podría tener un evento adverso grave. En virtud de eso es que se autorizan a través de las agencias regulatorias su producción masiva, su distribución y su correspondiente aplicación, y además, Belén, se giran los lineamientos de vigilancia farmacológica, porque no es que en la fase 3 terminan las cosas. En la fase 4 se sigue con una vigilancia farmacológica por siempre, para que a lo largo de los años y años, se siga teniendo esa certidumbre de la calidad del biológico, o eventualmente se detecten eventos adversos porque un lote en particular, por ejemplo, de ese biológico pudiera haber tenido algún detalle, algún problema que esté generando de igual manera algún problema en la población. Pero lo que yo le diría a la población que nos escucha en este momento es lo siguiente: que para cuando han concluido estos etapa 3 de los ensayos clínicos para el desarrollo de una vacuna, podemos tener la certidumbre de que se trata de un biológico seguro y eficaz, y que la invitación es a vacunarnos, porque estamos frente a una enfermedad muy grave que a lo largo de la historia posiblemente no habíamos visto con esa intensidad en cuanto al número de personas infectadas en el mundo, y de igual manera en cuanto a la letalidad, que hubo un momento en el que se acercó al 8% de letalidad global, ahorita es menor, pero sí estamos frente a una enfermedad grave. Entonces, la invitación es a que sí nos vacunemos llegado el momento, porque son estudios
que han tenido mucha vigilancia por parte de agencias regulatorias. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pausa breve. Si le Claro parece, que sí. regresamos con mucho más del tema. Y la Organización Mundial de la Salud alerta que el auge de los movimientos antivacunas comienzan a ser una amenaza cada vez mayor. La Organización Mundial de la Salud alerta del auge de los movimientos antivacunas como una amenaza creciente para los programas de vacunación y las califica como una amenaza para el sistema de salud mundial. La OMS recuerda que en el mundo se registran cada año 1.5 millones de muertes infantiles por enfermedades que podrían prevenirse con vacunas disponibles. En parte, dicen, porque 1 de cada 5 niños no tiene acceso a estos biológicos. El grave problema, dice el organismo internacional, es que en los últimos tiempos esta desprotección está provocada por el auge de movimientos antivacunas que hace a las personas rechazar la vacunación, lo que representa un reto cada vez mayor, en especial para aquellos países que trabajan por acabar con la brecha de la inmunización. El año pasado, la Organización Mundial de la Salud lanzó una advertencia sobre el sarampión, y es que enfermedades que estaban ya por ser erradicadas vuelven a escena debido justamente a la falta de vacunación. Desde que apareció el nuevo coronavirus, los científicos, farmacéuticas y organismos internacionales de salud trabajan en la creación de una vacuna que haga frente al SARS-CoV-2. Sin embargo, la propia OMS ha advertido y reconocido que los movimientos antivacunas se posicionan como una amenaza creciente, no solo para lograr la inmunización de esta nueva enfermedad, sino para los programas de prevención de enfermedades infecciosas, informó Rocío López Fonseca. El llamado ahí de la Organización Mundial de la Salud. Y mire, en otro de los temas que estamos abordando en este programa, no solamente tiene que ver con los movimientos antivacuna, también, y a propósito de COVID-19, han surgido otros movimientos, los que se oponen al uso de la mascarilla o cubrebocas. En Madrid, el 17 de agosto hubo una manifestación en la que los asistentes aseguraron que la pandemia es falsa y como una muestra de las críticas al uso de cubrebocas. El 5 de septiembre se manifestaron unas 1,000 personas en el centro de Roma. Son personas que están en contra de la vacunación a niños en edad escolar o del uso de la mascarilla. El 1 de agosto y el 29 del mismo mes hubo marchas en Berlín para manifestarse en contra de las restricciones impuestas derivadas de la COVID-19 y por el uso de mascarillas. Sin embargo, la autoridad disolvió la segunda protesta. También el 29 de agosto hubo críticos a las medidas sanitarias en París. El sábado 26 de septiembre fue disuelta una protesta en Trafalgar Square en contra de las medidas impuestas por el gobierno en el marco de un aumento de casos en el Reino Unido. Desde el inicio de la pandemia, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó que la desinformación se extiende a una velocidad más rápida que el mismo coronavirus. Definió la información falsa como infodemia, la cual genera división en un momento en el que se necesita solidaridad para salvar vidas. Apenas el 17 de septiembre, el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, comentó que las mascarillas son la herramienta de salud pública más importante y poderosa que hay. De usarla todos los estadounidenses, de 6 a 12 semanas pondrían a la pandemia bajo control. Incluso podría llegar a decir que esta mascarilla me garantiza mayor protección contra la COVID-19 que una vacuna contra el virus, dijo. La mascarilla tiene más garantías de proteger contra la COVID que la vacuna porque la inmunogenicidad puede ser del 70%, añadió el director de los CDC, informó Elizabeth Ortiz. Vamos ahora a Noruega. Juan Palop Martínez, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los colegios han abierto sus puertas de forma generalizada en Noruega en las últimas semanas con motivo del curso escolar. Se trata de un gran paso adelante hacia la normalización, a pesar de que el país está experimentando un nuevo repunte de casos por coronavirus, al igual que sus vecinos europeos. No obstante, el arranque del curso no ha supuesto un aumento de las infecciones entre los escolares. De hecho, las estadísticas oficiales apuntan a que la mayor parte de los nuevos brotes están ligados a adultos y que los lugares de infección más comunes son el hogar, el puesto de trabajo,
las universidades y las reuniones familiares, como por ejemplo las bodas. Noruega fue el segundo país de Europa, tras Dinamarca, en reabrir las escuelas tras el primer confinamiento, el pasado abril. Pero aquella fue una vuelta a las clases progresiva e incompleta. El objetivo ahora es que todos los menores del país vuelvan a incorporarse completamente al sistema educativo. Este país nórdico, como otros socios europeos, ha optado por el modelo burbuja, que prevé limitar al máximo los contactos entre clases, de tal forma que cuando se detecte un caso en un aula, solo haya que poner en cuarentena a los alumnos de ese grupo y no a todo el colegio. Esto implica, por ejemplo, clases más pequeñas, turnos diferenciados para entrar y salir del colegio, así como para el almuerzo, o espacios de juego delimitados para cada grupo. Si aparece cualquier síntoma, además, los menores deben quedarse en casa y hacerse una prueba de COVID-19. En los centros escolares, además, se aplican, en la medida de lo posible, las normas de distanciamiento e higiene, como lavarse las manos de forma periódica. Las mascarillas, sin embargo, no son obligatorias. El ministro de Educación, Guri Melby, ha asegurado que su objetivo es mantener jardines de infancia y colegios abiertos por las consecuencias negativas para los menores que tienen estos cierres. Reportó sobre Noruega desde Berlín para el programa Coronavirus la Pandemia, Juan Palop. Gracias, Juan, por esta información interesante, sin duda alguna. Otro de los temas que también hemos estado abordando a lo largo de los últimos días, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, el de la reapertura de colegios. Bueno, Noruega ya prácticamente restablecido totalmente su sistema educativo. Veremos qué ocurre en las próximas semanas. Doctor, escuchamos también esta pieza informativa de nuestra compañera Elizabeth Ortiz sobre los movimientos antiuso de mascarillas que han sido realmente importantes en varios países de Europa, en Estados Unidos también. Lo decíamos, el presidente Donald Trump, que no ha sido precisamente un promotor del uso de la mascarilla, ha dado positivo a COVID-19. Todo un símbolo, digamos, de alguna manera. ¿Qué pasa con estos movimientos, doctor, y por qué es importante hacer conciencia sobre el uso de la mascarilla? Bueno, Belén, al principio de la pandemia no había suficientes estudios que demostraran que el uso generalizado de la mascarilla pudiera reducir el riesgo de COVID-19. Sin embargo, fue transcurriendo el tiempo y aparecieron diversos estudios en revistas como Lancet, como JAMA, como el New England Journal of Medicine, en donde se demostró que en lugares o en espacios, hogares también, en donde había algún caso con COVID-19, con la utilización de mascarilla en los integrantes de dicho hogar, se redujo hasta en un 70% el número de contagios en ese ambiente de convivencia cerrado, y comparativamente con quienes no utilizaron mascarilla al estar en convivencia con este caso índice, bueno, el número de contagios que apareció fue sustancialmente mayor. Fueron varios estudios los que así lo demostraron, y en esta misma mesa, Belén, posiblemente fuimos algunos de los primeros insistentes en que en condiciones especiales, por ejemplo el transporte público, iba a resultar imposible el espacio de 2 metros entre persona y persona, y por ende la utilización de mascarillas en esos escenarios era fundamental, y aquí lo dijimos seguramente por el mes de abril. Ha transcurrido el tiempo, se ha demostrado en todo el mundo la importancia del uso y el uso adecuado de mascarillas. Pero además se ha demostrado que existe diferente calidad de filtrado de partículas virales con el uso de las mascarillas. Hace un par de días platicábamos en este mismo espacio sobre una editorial muy interesante que aparece en el New England Journal of Medicine, en donde se da una explicación hipotética sobre cuáles son los motivos por los que podría estar reduciéndose ya
la letalidad por COVID-19. Al principio tuvimos letalidades de 3.5, recordarás. Luego las letalidades se fueron a 7.5 globales y luego de nuevo empezaron a reducirse y ahora estamos en 3.2% de letalidad. En esa editorial del 14 de septiembre del New England Journal of Medicine se sugiere que el estar utilizando cubrebocas de manera más generalizada y utilizarlo adecuadamente ha reducido el riesgo de transmisión de COVID-19, pero que también en circunstancias en donde la utilización ha, digamos, sido permisiva de la adquisición de partículas virales, lamentablemente ha ocurrido enfermedad, pero posiblemente una enfermedad muy leve porque la cantidad del inóculo viral que se puede recibir a la vía respiratoria puede estar muy modificada gracias a la utilización del cubrebocas versus el cubrebocas. Entonces, al tener menos carga viral en el inóculo inicial, el paciente puede tener una enfermedad mucho menos grave y eso estar contribuyendo a que los pacientes no estén requiriendo ya en tantos porcentajes hospitalización y por lo tanto tener por fortuna un impacto positivo con la utilización del cubrebocas. Es una hipótesis que se puede comprobar y que seguramente se están realizando ya algunos estudios. ¿Cómo se puede comprobar? Bueno, tú puedes perfectamente bien a pacientes en un corte a quienes les has determinado PCR para la identificación del virus y medición de la carga viral, diferenciar entre aquellos que utilizaron y no cubrebocas, con qué frecuencia lo utilizaron, qué tipo de cubrebocas utilizaron y de esa manera hacer un estudio comparativo con algún corte de la carga viral que presentaron unos y otros, ¿no? Es la forma de diseñar un estudio de esta naturaleza. Pero entonces la primer conclusión que ofreceríamos aquí, pues es lo que muchas agencias internacionales siguen insistiendo desde la propia Organización Mundial de la Salud, los Centros para Control de Enfermedades. Utilice cubrebocas de manera generalizada, utilícelo bien, utilice un buen cubrebocas y particularmente cuando sale de su casa a la vía pública, utilícelo siempre. No se diga en aquellos escenarios en donde hay riesgo de que exista un conglomerado de gente y no haya posibilidad de guardar distancia mayor de 1.8 metros. Doctor, regresando a la pausa, vamos a decirle a nuestra audiencia por qué es hasta un gesto de generosidad el usar cubrebocas. Con esto claro regresamos después de la pausa. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Y mire, la vacuna no será para todos porque algunos se negarán a recibirla. Personajes famosos como el cantante Miguel Bosé o el empresario Elon Musk son una muestra del discurso contrario a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Miguel Bosé hizo un llamado en redes sociales a realizar una marcha contra el uso de cubrebocas. Aunque el artista no se presentó, se refirió a sí mismo como la resistencia. Medios internacionales dieron a conocer que Twitter suspendió por unos días la cuenta del Español debido a la difusión de mensajes respecto a la pandemia. Me han castigado. He sido un niño malo. Por otra parte, el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, dijo en una entrevista al New York Times que no se vacunaría contra la COVID-19 cuando el biológico esté disponible. Desde su punto de vista, no está en riesgo por el COVID-19 al igual que sus hijos.
De acuerdo con la encuesta realizada por el Instituto de Salud Carlos III, 7 de cada 10 españoles se pondría la vacuna contra la COVID-19. En la Unión Americana está dividida la postura. 51% de las personas encuestadas por el Pew Research Center dicen que definitivamente o probablemente recibirían una vacuna para prevenir la COVID-19 si estuviera disponible. 49% opina lo contrario, informó Elizabeth Ortiz. Personajes que sin duda alguna han influido en la opinión de miles de ciudadanos. Y es que, doctor, al final de cuentas, estos personajes, claro que tienen una influencia en la población. Por supuesto, son personajes públicos, tienen una trayectoria, en algunos casos han sido ídolos en sus áreas de desempeño, artistas, etcétera. Y bueno, pues creo que es fundamental que se documenten muy bien, porque emitir una opinión pública con respecto a algo tan delicado como es el desincentivar el uso de una vacuna, por ejemplo, pues puede ser muy peligroso, ¿no? Y creo que de muy alta responsabilidad. Entonces, pues bien vale la pena que lo revisen con todo detalle y consideren que precisamente tienen seguidores, consideren que siendo personajes públicos tienen una doble responsabilidad en una opinión. Claro. Ahora, doctor, antes de irnos a la pausa, hablábamos de las bondades del uso de la mascarilla y, bueno, los resultados ahí están. Curiosamente, cuando se ha dispuesto el uso generalizado de las mascarillas, se ha comenzado a ver un ligero descenso en el número de contagios, también en el número de muertes, que quizá, bueno, esto tenga que ver también con muchos otros factores, pero al final de cuentas suma el usar el cubrebocas. Y decíamos, doctor, que se trata de un gesto también de generosidad, porque si solamente corriéramos el riesgo de contagiarnos al no usar mascarilla, bueno, al final cada quien tiene la decisión de contagiarse o no, o de ponerse en riesgo o no. Pero el hecho es que es probable, porque así lo ha demostrado esta enfermedad, que seamos asintomáticos. Y si no usamos el cubrebocas y somos asintomáticos, podemos contagiar a los demás. Es por ello que es un gesto de generosidad hacia los demás. Como bien se usa el eslogan, nos cuidamos, pero también cuidamos a los demás. Efectivamente, Belén. Somos entes que conviven, somos entes sociales y lo que tú comentas respecto de los asintomáticos es fundamental. Se ha estimado que en COVID-19 entre el 35 y 40% de quienes se infectan son asintomáticos, pero esos asintomáticos pueden transmitir la enfermedad y por ese motivo tú lo subrayas bien. Se trata de un gesto de generosidad y de alta responsabilidad. Recordemos, por ejemplo, a los jóvenes lo siguiente. Los jóvenes tienen un alto porcentaje de asintomáticos. Los jóvenes, un alto porcentaje, tienen formas muy leves de la enfermedad, pero la pueden transmitir. La pueden transmitir a sus padres, a sus abuelos. Algunos de ellos podrán ser diabéticos, hipertensos. Algunos otros tendrán condiciones médicas que los hacen más susceptibles y de mayor riesgo a gravedad de la enfermedad. Entonces, tienen que verlo también desde ese punto de vista, el punto de vista de la alta responsabilidad social. Claro. Ahora, doctor, volviendo un poco al tema de las vacunas y de los movimientos antivacuna, es de las cuestiones que no logramos comprender. La humanidad pareciera que está expectante, está ansiosa de un biológico contra COVID-19 y sin embargo las encuestas, las estadísticas, la voz populi, si lo queremos ver así también, pues nos indican que no precisamente toda la población se vacunaría una vez que exista este biológico. Está como dividida en un 50-50, ¿no? Técnicamente es la mitad y la mitad de acuerdo a una encuesta que acabamos de escuchar de Rocío López Fonseca. Fíjate, Belén, que eso ha ocurrido en otros momentos con el desarrollo de vacunas, que precisamente la población pareciera querer esperar
a ver lo que ocurre en un primer momento o en una primera vacunación generalizada y de esa manera empezar a animarse a recibir la vacunación. Lo que yo le diría a la población es lo siguiente, es que ese primer momento ya vino ocurriendo a través de los ensayos clínicos. Para sí. Cuando esa vacuna se ha puesto a disposición de la población, ya pasaron esos, digamos, no primeros, sino primeros, segundos y terceros momentos de prueba. Entonces, mi pronunciamiento de nueva cuenta es invitando a que sí nos vacunemos llegado el momento, porque ninguna agencia regulatoria va a autorizar el uso de ninguna vacuna cuando ésta no haya sido segura y eficaz. Y además, es importante recordarle a la población lo siguiente, cada vez hay más vacunas que no utilizan virus vivos como antígeno, sino cada vez hay más vacunas que utilizan partículas del virus como antígeno para generar el reto al sistema inmunológico. Entonces, al utilizar solamente partículas o componentes del virus, una proteína del virus, por ejemplo, o el RNA del virus, que codifica una proteína de esas vacunas conocidas como recombinantes son muy seguras, porque no estás utilizando al virus ni vivo ni atenuado, ¿no? Claro. Así es. Doctor, pues llegamos al final del tema que hoy estamos abordando. Como siempre, queremos agradecerle su compañía y, por supuesto, sus comentarios. Ha sido un programa, me parece que bastante ilustrativo y ojalá que la gente se quede con muchos de los conceptos que aquí se han vertido. Muchísimas gracias, Belén. Gracias, doctor. Antes de despedirnos, vamos a Colombia. Nuestra compañera, más bien es Alfredo Durán, periodista de Canal TRO, nos presenta el reporte. Gracias, un saludo muy especial desde Colombia. El COVID-19 sigue avanzando en todo el territorio nacional y en todo el territorio mundial. La cifra aquí en Colombia no para, aunque ha empezado a disminuir el índice de contagio, pero sigue creciendo esta cifra. En todo el territorio nacional, 835.000 personas se han contagiado de COVID-19 durante esta pandemia o esta emergencia sanitaria que se ha decretado en el país. Más de 751.000 ya se han recuperado, lo que significa que la cifra de personas con casos activos es de 55.000, menor a la de personas contagiadas, lo que significa que hay muchos más recuperados. Las autoridades pues no bajan la guardia porque también están alertas a que se pueda presentar un segundo rebrote en medio de toda esta reapertura comercial que ya ha iniciado con fuerza en toda Colombia. Pues las autoridades siguen atentas en esa misma situación. 26.000 personas fallecidas durante toda esta emergencia sanitaria, de las cuales pues ya 1 millón en todo el territorio mundial, una cifra bastante desagradable para las autoridades de salud y la OMS. Bogotá, en Colombia, sigue siendo la capital con mayor número de contagios de COVID-19, con 251.000 personas contagiadas. Atlántico también con 67.000, Valle del Cauca con 63.000, Bolívar con 29.000, y así las regiones siguen creciendo con el COVID-19. Pero esas son las 4 con las que tienen el mayor índice de casos de COVID-19 en todo el territorio nacional. 2 noticias importantes se dieron durante esta semana en el país. Y la primera tiene que ver con el aislamiento selectivo sostenible que ha indicado las autoridades del gobierno nacional. Continuará hasta el próximo 1 de noviembre. Es decir, que las autoridades estarán atentas de las comunidades y los pequeños focos de contagio para tener un cerco epidemiológico y evitar así que se prolifere y haya mayores casos de COVID-19. También la frontera Migración Colombia ha indicado que hasta el próximo 31 se extiende el cierre que ha venido de las fronteras marítimas y terrestres en Colombia y se va a iniciar un proceso, analizar con los dos países independientemente, sea cual sea la frontera que tenga el territorio nacional, para analizar cómo sería esa reapertura gradual en estas zonas limítrofes que tiene Colombia con los países circunvecinos.
Pues las autoridades siguen ahí atentas, pendientes. Finalmente, el Ministerio de Salud y Protección Social durante estos días dio a conocer el protocolo definitivo de lo que sería el protocolo de bioseguridad para las instituciones educativas. Ya está listo. Con los colegios deberán tener horarios específicos para lavado de manos. Cada 3 horas los estudiantes deben lavarse las manos y habrá algún sonido que indique el cambio o la hora del lavado de manos. El uso del tapabocas será obligatorio, el distanciamiento social. También un punto de partida es que la gradualidad y los descansos y las entradas a clases van a ser escalonadas, evitando que se presenten conglomerados de personas de estudiantes en medio de esto. Los padres de familia tendrán que estar muy atentos a esto para que estos procesos se cumplan también en medio de esta reactivación, por decirlo así, académica. También pues el gobierno nacional ha indicado que universidades y otros establecimientos deben implementar esos protocolos y una vez los tengan pueden iniciar sus clases con la alternancia. Ya en Colombia, 300 colegios en Bogotá y Cali, en Valle del Cauca, son las instituciones educativas que han iniciado esta jornada académica y han iniciado estos procesos pilotos para ver cómo avanzan las primeras clases en Colombia. El dato de cierre para todos ustedes es: Colombia ha anunciado, algunos sectores de Colombia han anunciado manifestaciones para el próximo 20 y 21 de octubre. El 20 saldrá el sector educativo y el 21 saldrán las centrales obreras, en rechazo a muchas cosas con el gobierno nacional y entre otras un pliego de peticiones que según los gremios no se ha cumplido. Pues esta es la información más relevante de toda la semana en el territorio colombiano. Les informó desde Colombia Alfredo Durán. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Alfredo, por esta información. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.